Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa de opinión del canal Univalle TV. Hoy hablaremos de la seguridad ciudadana en Cali, percepción o realidad. Estamos en redes sociales como @Univalle TV. Bienvenidos. Mientras las autoridades atienden la emergencia generada por el COVID-19, los problemas de seguridad en las ciudades capitales del país se han convertido por estos días en una pandemia para la cual no parece haber vacuna. En Cali, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la delincuencia común parece haberse tornado un poco más violenta. Surgieron los tríos de atracadores en motocicletas que golpean a sus víctimas para despojarlos de dinero, celulares o joyas. El caso más reciente de delincuencia común ocurrió el pasado fin de semana en el Cerro de las Tres Cruces, cuando fue asesinado el deportista Felipe Tobón, en un hecho que generó mucho dolor e indignación. Según una encuesta realizada por el programa Cali ¿Cómo vamos?, se estableció que más del 70% de los caleños se sienten inseguros al salir a la calle. Según el mismo estudio, los homicidios presentan un comportamiento similar al de 2020, mientras que las denuncias en varias de las modalidades de hurto se han disminuido. Ante esta situación, las propuestas han sido variopintas, desde la militarización en sectores más afectados hasta la vinculación de empresas de seguridad privada y la cooperación ciudadana. Inseguridad ciudadana en Cali, percepción o realidad, es nuestro tema de hoy. Les vamos a presentar ya a nuestros invitados. El profesor Carlos Vladimir Gómez, que es profesor titular de Univalle de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. El politólogo, ex asesor del Ministerio de Defensa y con estudios de seguridad y terrorismo, Gustavo Orozco. Y en pocos minutos se va a conectar también con nosotros el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas. Bueno, profesor Carlos Vladimir, como analista, como académico, desde las gradas, observando y estudiando este fenómeno, ¿cuál es su diagnóstico? Buenas noches. Buenas noches, Gildardo, profesor Gustavo, buenas noches a la audiencia. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, preocupante la situación que vivimos hoy en la ciudad de Cali. Sin embargo, la lectura que yo quisiera acompañar la noche de hoy, quisiera que fuera una lectura más panorámica, no una lectura tan coyuntural para leer el tema de las violencias en la ciudad. Estoy diciendo esto porque efectivamente la sociedad vallecaucana, la ciudad de Cali misma está muy golpeada con el asesinato del joven, promesa además del deporte, promesa de la ingeniería electrónica. Es decir, nos golpeó mucho este triste y lamentable hecho, pero digamos, aislando un poco este hecho y viendo más en perspectiva y viendo más en el mediano y largo plazo, el tema de la inseguridad hay que entenderlo y caracterizarlo muy bien para dar cuenta que pues es posible que en este momento no es que estemos en un momento desbordado, repito, en el mediano largo plazo. De hecho, lo que indican las cifras es que la ciudad ha mejorado en todos los tipos de hechos, homicidios, incluso lesiones personales, hurtos, violencia intrafamiliar, que son los 4 principales hechos relacionados con la violencia. Y esto pues es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para no caer por allí en una lógica muy coyuntural que nos lleve a lecturas un tanto sesgadas. Profesor Gustavo Orozco, desde su mirada, también con la experiencia del Ministerio de la Defensa, a su juicio, ¿qué es lo que está pasando en Cali con el tema de la seguridad ciudadana? Gildardo, bueno, sí, efectivamente, pues gracias por la invitación a vos y a toda la audiencia, al profesor que nos acompaña. Creo que efectivamente la lectura que hace el profesor es cierta. La situación de la seguridad en Cali ha venido mejorando constantemente durante los últimos años. Sin embargo, mi invitación sí es hacer un análisis coyuntural, porque indudablemente eso también se tiene que ver mes a mes, año a año, pues porque las cifras se acumulan. Y efectivamente, distintas administraciones tienen distintas políticas de seguridad y precisamente, pues para donde estamos hay que analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que está cambiando. Y ahí la lectura que yo hago sí es aún más preocupante a partir de los indicadores subjetivos. Lo primero es que la mejoría del 2020 al 2021 en la situación de seguridad pues responde a un factor casi que exclusivamente externo en todo el mundo. Y aquí la gran
gran crítica de la opinión pública de muchos expertos es que nos están vendiendo gato por liebre, diciéndonos que estas mejorías de la seguridad responden a una gestión efectiva del sector público y de la fuerza pública en general, cuando en realidad es que no había ni a quién matar ni a quién robar, especialmente en una ciudad como Cali, donde los homicidios y los hurtos ocurren en su mayoría en espacio público y en la calle. Pues en la mayoría del año pasado y en este que tenemos otras medidas, pues simplemente la oportunidad se redujo para que los bandidos cometieran sus delitos. Y lo segundo, que a partir de los indicadores que demuestran una gestión pública efectiva, pues también son desconcertantes en el escenario actual, especialmente en dos frentes, o en tres agregaría yo. El primero es la inversión. El presupuesto que destina la alcaldía para la seguridad se ha venido reduciendo. Y tras de eso, además de que Cali históricamente ha tenido un presupuesto bajo en comparación con otras ciudades capitales de Colombia, pues la plata del año pasado ni siquiera la ejecutaron. El presupuesto se ejecutó en 66%. Entonces, uno nos explica, ante la ausencia de recursos, cómo no se gastan lo que tienen. Y lo tercero, también la ausencia de un espacio de articulación básico, que es un indicador también subjetivo para la gestión de la seguridad, que son los consejos de seguridad. Esta administración pasó a administraciones anteriores que hacían uno semanal a hacer 1.5 al mes. Entonces, en ambas cosas yo creo que es importante verlo. En largo plazo, pues sí, en números estamos mejor, pero cuando estamos viendo realmente esto a qué responde, pues quedamos decepcionados. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos esta noche de seguridad ciudadana en Cali, percepción o realidad. ¿Será, profesor Carlos Vladimir, que si las cifras han disminuido en el comportamiento de varios delitos en Cali, pero la gente está más preocupada, las redes sociales han contribuido a ese impacto mediático que hace que la gente tenga mucho más temor a pesar de que las cifras vayan disminuyendo? Sí, efectivamente, la percepción se convierte en realidad, porque o sea, la percepción puede ser algo subjetivo, puede ser algo, si se quiere, simbólico, pero se resulta transformando en una realidad en el sentido en que afecta, por supuesto, la conducta de los ciudadanos. Sin embargo, cuando yo me refería ahora hace un momento en pensar el tema en el mediano largo plazo, pues no me refería puntualmente al año pasado o a este año. El fenómeno de la violencia en Cali, pues lo venimos observando hace 30 años, ¿de acuerdo? Desde los años 90 venimos haciendo lecturas de lo que sucede en la ciudad y me refiero a esas lecturas. Por supuesto que las condiciones de pandemia son condiciones inéditas que trastornan cualquier tipo de lectura frente al tema de qué hacer, si la ciudadanía percibe o cómo lo percibe. Yo creo que es importante conocer mucho mejor y caracterizar mucho mejor el tipo de violencias que estamos teniendo en este momento en la ciudad, porque no es la misma violencia, por lo menos las de los últimos días, a la violencia que hemos venido rastreando, vinculado más a hechos homicidas relacionados con lógicas de microtráfico, narcotráfico, presiones que ejercen estas bandas y organizaciones criminales sobre la ciudad. Lo que ha sucedido en los últimos días es otro tipo de violencia y tenemos que comprenderla también, porque no es la misma violencia homicida vinculada a la lógica de microtráfico y demás, y para ello es supremamente importante caracterizar y entender qué es lo que está sucediendo para dar las respuestas. Frente a los recursos, sí, la ciudad de Cali debe hacer más importantes esfuerzos, pero también estamos en una coyuntura, ahí sí, bien complicada en términos de posibilidad de los ciudadanos de contribuir, posibilidad de la sociedad de contribuir a estos impuestos locales que claramente se han visto afectados. Aquí debe haber más bien un ejercicio de coordinación y de articulación con los niveles nacionales, porque buena parte de la capacidad de los entes territoriales se ha visto erosionada por esta situación, por supuesto, que estamos viviendo ahí sí coyunturalmente. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos hoy de seguridad ciudadana en Cali, percepción o realidad, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días y también del análisis que se viene haciendo de este fenómeno. Secretario Carlos Rojas, bienvenido a la quinta silla. Gracias, Gildardo. Mi saludo cordial para ti, para Gustavo y para Carlos Vladimir. Qué pena que estoy acá en Llano Verde y la señal a veces se nos corre un poquito. Sí, claro. Secretario, si usted tuviera que ir mañana a la presidencia de la República, a un organismo multilateral, para explicar lo que está pasando en Cali,
donde las cifras, las estadísticas han disminuido, pero la gente está un poco más preocupada. ¿Cómo lo explicaría? En muy breve tiempo. En términos de tendencia a la reducción de ellos en la ciudad, y hay diferentes factores que lo explican. Pero la percepción también es realidad. Es decir, si los ciudadanos se sienten inseguros, ya sea porque han tenido una experiencia de inseguridad, lo han robado, le han robado a un familiar, han agredido a alguien de su entorno social, pues obviamente la ciudadanía reproduce eso y eso se vuelve parte de su realidad. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, digámoslo así, pues los dos temas no se pueden controvertir. Las cifras son contundentes, nos están expresando o comunicando que hay unas acciones que de alguna manera tienen una incidencia sobre estas estadísticas que maneja la ciudad, pero también la realidad de la gente en la cual hay una preocupación en torno a lo que está pasando o viene pasando con la ciudad en términos de seguridad, pues también hay que darle un grado de atención y hay que darle un grado de explicación. Y yo pienso que el fenómeno de redes sociales tiene una relación directa con este asunto de nuestra ciudad. Sí, nos referíamos a ese tema porque tenemos aquí dos posiciones antagónicas, una la del profesor Carlos Vladimir, que prefiere pensar que este análisis requiere de no quedarse tanto en la coyuntura únicamente, que por estos días tiene que ver con el asesinato de un joven en el barrio Tres Cruces, pero también la posición del profesor Gustavo Orozco, analista de seguridad y ex asesor del Ministerio de Defensa, que señala es que en la pandemia nos han echado un cuento porque no hay los mismos comportamientos que otros momentos. Y realmente el año pasado la ejecución no fue la mejor. ¿Cuál sería su posición en torno a ese momento de la discusión, secretario? Pues completamente, digamos, alineado con que el fenómeno de las violencias es un fenómeno estructural de la sociedad nuestra. Obviamente cada uno ve de la óptica en la que quiere ver el fenómeno. Yo creo que sobre todo fenómenos tan delicados como la violencia y la inseguridad tienen, digamos, comportamientos históricos y es muy difícil comprender la coyuntura si uno no conecta con esa trazabilidad y con esa fenomenología que sobre todo le han tocado a ciudades como Cali y regiones como el suroccidente colombiano. Nosotros hemos explicado claramente que la ciudad de los 90 fue una, la ciudad del año 2000 fue otra, y la ciudad del año 2012, 2013 hacia ahora, pues es otra ciudad. Y en términos de indicadores, pues ahí hay unos hechos que nos expresan de alguna manera lo que ha venido pasando con la ciudad con estos temas, y yo creo que ahí está una parte de la explicación a parte del problema que tenemos. Estamos en la quinta silla de Univalle TV, mensajes de interés, y ya regresamos con este debate sobre inseguridad ciudadana, percepción o realidad. La seguridad en Cali no pasa por su mejor momento. Los hurtos, los asaltos y homicidios de alto impacto generan una percepción ciudadana que en muchas ocasiones riñe con las estadísticas de las autoridades. Desde la administración municipal se reconocen importantes esfuerzos para aportar a la cultura ciudadana, para aumentar el pie de fuerza, para generar una actividad más operativa de la policía. Esfuerzos que todavía no resultan suficientes ante el desafío que representa lograr que los ciudadanos se sientan seguros con todos los agravantes que han generado la pandemia, sumado a la delincuencia común, la crisis migratoria y el narcotráfico. En los últimos días se ha sumado otro aspecto, con el asesinato del deportista en el Cerro de las Tres Cruces y otros hechos donde se han visto involucrados ciudadanos extranjeros, se ha promovido por ciertas declaraciones que no han caído bien y han generado xenofobia en contra de los migrantes que vinieron a Colombia, impulsados por una política de puertas abiertas que dio Colombia esperando apoyo internacional, pero que en realidad nunca llegó y generó fenómenos de pobreza y delincuencia en muchas ciudades del país. Las autoridades están tomando medidas desesperadas ante la creciente de casos de justicia por mano propia, el poco pie de fuerza y la incapacidad de asumir las responsabilidades con la ciudad. Han propuesto las brigadas de seguridad ciudadana, que no dejan de parecerse un poco a las Convivir que se dieron en Antioquia en los años 90. Hoy, en la quinta silla, retos para una Cali segura.
Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV. Hablamos hoy de inseguridad ciudadana, percepción o realidad. Los últimos hechos ocurridos en Cali, el análisis de ellos, pero también las propuestas que han surgido. Doctor Gustavo Orozco, ¿usted qué piensa de este momento y las propuestas que surgen, algunas oportunistas, otras muy políticas y otras desde la institucionalidad? Por ejemplo, una es militarizar los sectores más afectados por la inseguridad, otra desde la alcaldía es acudir un poco más a la cooperación ciudadana e incluso se ha hablado de poder contratar empresas de seguridad privada para mitigar un poco el impacto de la inseguridad en algunos sectores. De acuerdo, yo empezaría sobre todo por la primera, que pues, el secretario está acá y que quiere la propuesta oficial. Y pues a mí me parece un sinsentido que la propuesta de la alcaldía, que debería ser la responsable de movilizar a los entes públicos, a la fuerza pública, para que produzca resultados, empezando por ellos como civiles, sea que le van a pagar a otros para que nos protejan. Pues es que el deber ser es que realmente el Estado empiece haciendo bien sus cosas antes de buscar unos terceros. Y yo creo que hay unas necesidades urgentes desde el sector público y en particular de la alcaldía que son urgentes y que se tienen que corregir. Yo mencionaba al principio el tema de la inversión y no solamente la inversión, sino el gasto, que realmente se gaste en la plata que hay y además que se la gasten bien. Pero yo pondría sobre discusión, Gimlardo, que esto no es un tema solamente de que es que nosotros pues pareciéramos locos los ciudadanos que creemos que estamos inseguros y por algo estamos inseguros. O sea, hay una realidad aquí, por ejemplo, es que en el 2020 la reducción de homicidios en Cali fue casi que irrelevante. O sea, estamos hablando de una reducción del 4.4% en un año en el que estuvimos sobre todo encerrados. Y yo sí amarro eso a unas deficiencias de la administración pública, empezando, por ejemplo, por la herramienta principal que vimos que funcionó en el caso de las Tres Cruces, con el uso del halcón para la captura del homicida. El halcón en la mayor parte del 2020 no estuvo volando. Entonces, mi invitación es, antes de pensar que es que aquí hay que movilizarnos para pagar a una gente que además nos va a cobrar más de lo que vale, pues hagamos lo que le corresponde a la alcaldía primero bien, consejos de seguridad, plata bien gastada y herramientas trabajando. Pero la tecnología, pues acá parece que es que, pues efectivamente, como dice el secretario, tenemos unas realidades distintas, pero en tecnología y en gestión pareciera que siguiéramos atascados en los 60. Doctor Orozco, gracias. Secretario Carlos Rojas, antes de ir con el profe Vladimir, sobre este tema, la propuesta que ha surgido desde la alcaldía para un plan de seguridad integral que compromete empresas de seguridad privada y también un compromiso ciudadano, ¿por qué no le explica a los caleños de qué se trata? Porque la gente cuando escucha esto siempre piensa en las convivir, siempre hay un fantasma que asocia a ese pasado de los años 90 en Medellín. La ciudad de Cali tiene, hace por lo menos unos 15 o 20 años, tiene, digamos, un trabajo alrededor de algo que se llaman los frentes de seguridad. Esos frentes de seguridad están a cargo directamente de la Policía Metropolitana, los maneja un sargento que se llama el sargento Percy. Estos grupos de ciudadanos voluntarios trabajan en coordinación con la Policía Metropolitana, coordinando acciones en pro, sobre todo desde el punto de vista preventivo de la seguridad ciudadana. A nosotros nos parece que esa es una figura que tenemos que fortalecer. En varias reuniones que hemos tenido con algunos frentes, ellos de alguna manera canalizan preocupaciones específicas sobre la seguridad ciudadana y nos parece que puede ser una herramienta mucho más aprovechada, mucho mejor aprovechada de cara a que esa conexión que tiene el Estado con la ciudadanía se le saque un poco más de provecho. Hemos hablado directamente con el señor comandante de la policía y hay una gran oportunidad allí de que ese vínculo se convierta en una herramienta que continúe en la línea de la prevención. Los frentes de seguridad fundamentalmente son una acción preventiva comunitaria que bajo la buena coordinación con la policía y el apoyo que la alcaldía ofrece, pues se convierte en una herramienta adicional en los temas de gestión de la seguridad ciudadana. Y el segundo tema tiene que ver con que ante el déficit que tenemos de policía metropolitana en la ciudad y ante el anuncio que ha hecho el gobierno nacional de que va a incorporar a una importante cantidad de personas para fortalecer la policía en Colombia, se calcula que pueden ser unas 30.000 personas, de las cuales nosotros ya estamos solicitando que para la ciudad de Cali puedan haber por lo menos unos 3.000 o 4.000 agentes, de tal manera que podamos tener un equilibrio frente a las demandas y los llamados que la ciudadanía nos hace de tener una policía mucho más oportuna y mucho más cercana al llamado cotidiano que se hace para atender situaciones de seguridad ciudadana.
Entonces, lo que estamos informados es que esa incorporación se podría demorar un año y medio. No es una incorporación inmediata. Eso tiene una cantidad de requisitos y de tareas que tienen que adelantarse. Lo que preliminarmente hemos hablado con las agencias y las empresas de la seguridad que trabajan en Cali, en unidades residenciales, que trabajan en centros comerciales, que trabajan en empresas privadas, es que dada su capacidad logística de vehículos, carros, personas, radios, todas las estrategias que ellos tienen, que son fundamentalmente, digamos, también se pueden ser usadas para temas de prevención, y que los perímetros de estas empresas y centros comerciales puedan tener un apoyo adicional, y ahí la alcaldía está interesada como en conocer un poco cuál sería como esa estrategia que nos permita tener una mayor cobertura en temas preventivos de seguridad. Ya tuvimos un avance importante con los gerentes y propietarios de las empresas en Cali. Estamos hablando más de 13.000 o 14.000 personas que trabajan en este sector. Nos han manifestado su interés de trabajar en esta línea. Estas empresas tienen una coordinación directa con la Policía Metropolitana. Está clarísimo que su actividad es netamente preventiva, dada la infraestructura que tienen, repito, de carros, de motocicletas, de radios, de toda una logística para la cual están debidamente preparados, y este apoyo que se le puede ofrecer a la ciudad podría eventualmente ampliar esas coberturas que en coordinación con la policía son fundamentales para proteger la vida y la integridad de cada ciudadano en algunos circuitos, que es donde mayor se presentan las vulneraciones o las amenazas en temas de seguridad ciudadana. Profesor Carlos Vladimir Gómez, ¿a usted le suena esta propuesta de vincular empresas privadas de seguridad para reforzar la capacidad de mitigar el delito en zonas vulnerables y también acudir a brigadas ciudadanas? Bueno, no, efectivamente me da un poco más de tranquilidad el testimonio que nos acaba de entregar el secretario. Lo había leído en prensa de manera diferente. De pronto la prensa va en una dirección más sensacionalista. A ver, si lo que se está pensando es coordinar y articular capacidades ya instaladas, por supuesto reconociendo los límites que tienen constitucionalmente y legalmente estas empresas privadas, pues evidentemente es un actor que participa y que hay que ponerlo a dialogar, ¿de acuerdo? Lo que no sería, por supuesto, es una palabra muy fuerte, constitucional, sería que las empresas privadas reemplazaran, por supuesto, la función pública de los servidores públicos, porque son servidores públicos que son nuestros policiales, nuestras tropas de la brigada, etcétera, ¿no? En materias de seguridad. Entonces, por supuesto que esa idea no resistiría un análisis de legalidad, de constitucionalidad. Es más una cuestión, según ya me da tranquilidad el secretario, como más para los medios, y pensar en instancias como instrumentos de coordinación si son necesarios más allá de los consejos de seguridad. Consejo de seguridad es la instancia tradicional, por supuesto que pueden seguirse celebrando, ahí hay actores que están coordinando funciones, por supuesto son los actores centrales, pero no son los únicos actores. Y hay que también empezar a pensar en instancias alternativas de construcción de estos espacios con la ciudadanía, que es un poco lo que nos dice ahora el secretario. En esa dirección estaría particularmente más de acuerdo, porque la ciudadanía también es un actor central. Simplemente la ciudadanía no está participando para contestar encuestas de decir que tenemos una percepción o realidad de inseguridad, está también para aportar soluciones, por supuesto, en instancias que claramente se tienen que institucionalizar, formalizar, canalizar para producir respuestas que resuelvan los asuntos vinculados con la seguridad. Entonces, esta idea sí es positiva, porque todos los actores, más allá de los que tradicionalmente se sientan en un consejo de seguridad, tienen que hablar del tema y tiene que producirse la instancia para hacerlo, ¿no? Antes de ir al siguiente corte de patrocinadores, el profesor Gustavo Orozco tiene una interpelación respecto a la explicación que dio hace pocos minutos el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, en torno a dos temas: vincular a la comunidad de manera activa, con sirenas, con alarmas, al tema de la seguridad, pero también buscar un poco la ayuda de empresas de seguridad privada de manera controlada para mitigar el impacto de la inseguridad en algunos sectores. Profesor Gustavo.
No, pues Gilardo, yo aquí sí te digo, es que yo sí quedo más preocupado, o sea, quisiera que aquí se aplicara la teoría de que es que uno lo que se cree termina siendo, o sea, quisiera imaginarme más tranquilo para efectivamente estar tranquilo, como decía al principio, pero yo no entiendo cómo es que aquí parecía que la alcaldía estuviera gobernando para París. O sea, estamos hablando de que vamos a montar los centros comerciales y a las áreas comerciales en una protección preventiva, cuando aquí la gente que está delinquiendo es gente bandida. Esto no son bandiditos de 5 pelos, ladronzuelos de 5 pelos. Y tenemos bien, como decía el secretario, problemas estructurales de la seguridad y de la justicia. Y yo no entiendo esas discusiones cómo están poniendo sobre la mesa. ¿Cómo es que el secretario está insistiendo en discusiones de nivel nacional que Cali tenga más pie de fuerza? En caso de que no lo tenga, ¿qué está haciendo la alcaldía para que efectivamente eso pase? De nada nos sirven los famosos frentes de seguridad y los chats de WhatsApp de los barrios que hoy ya existen si no hay capacidad de reacción, que es lo que uno ya escucha en los barrios de Cali. Todo el mundo está en unos frentes de WhatsApp, todo el mundo está con los policías bien intencionados, conocen los enlaces de la seguridad, pero cada vez que reportan un robo, cada vez que reportan una sospecha, no hay capacidad de reacción porque los policías no alcanzan. Cali hoy, en cualquier momento, dicho por la policía, tiene 210 policías. ¿Cómo vamos a alcanzar a patrullar una ciudad de más de 2 millones de policías y ahorita quieren más chats de WhatsApp? Que yo repito, aquí parece que estuviéramos gobernando para el primer mundo y ni siquiera para París, sino para Dinamarca. Y los problemas de la justicia también. Los policías no son capaces de capturar y además cuando capturan no son capaces de condenar. Y uno aquí está pensando es que solamente necesitamos es prevención, unos radios, una gente. Pues pucha, francamente yo quisiera creerme el cuento de que si uno se cree que está tranquilo, esto va a cambiar. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, mensajes de interés y en segundos volvemos con esta discusión. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y vamos con el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, a propósito de estas intervenciones. Secretario, en medio de todo este mar de discusiones, de polémica, de preocupación, de indignación de algunas, que generan algunos casos, hablando de la coyuntura, parece que a veces olvidamos también iniciativas que ustedes han emprendido. Una de ellas, el tema de mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos, llevar la justicia al territorio, mejorar y reparar más de 500 cámaras de seguridad. ¿En qué va todo esto, secretario? De acceso a la justicia es una estrategia que busca fortalecer los servicios que se adelantan en casas de justicia, comisarías de familia, inspecciones de policía. Casualmente a lo que no se refiere el señor Gustavo, que le gusta analizar solamente la coyuntura y no la estructura, de pronto él puede recordar con claridad que llevamos por lo menos 2 periodos de gobierno donde no se han invertido recursos a un tema tan importante como el acceso a los servicios de justicia. Tenemos unas comisarías bastante deterioradas, unas inspecciones de policía a las cuales nunca se les invirtió un solo recurso. Y nosotros estamos en la tarea de fortalecer algo que es fundamental para la ciudadanía y es precisamente facilitar ese acceso que la gente tiene a esos espacios para poder conciliar sus dificultades y sus problemas. Ahí estamos invirtiendo una importante cantidad de recursos. No solamente es talento humano, también son computadores, también son redes. Acabamos de adquirir una inversión importantísima en una red municipal de fibra óptica que va a generarle conectividad a comisarías e inspecciones de policía. Estamos adquiriendo este año computadores para unas instancias que no ya una impresora, las que tenían son impresoras de punto que hace muchos años, digamos, salieron de circulación. Estamos adquiriendo equipos para fortalecer esas capacidades y obviamente tenemos que invertir en talento humano. Eso es un trabajo en el que ya estamos este año avanzando un poco. Esperamos que en esta administración podamos avanzar en ese fortalecimiento que infortunadamente en el pasado se tuvo totalmente abandonado. Es un trabajo que tenemos muy afianzado, muy coordinado y que esperamos que en el segundo semestre, dadas las licitaciones que se están adelantando en este momentico, pues nos puedan dar un resultado bastante importante en términos, repito, de lo que se llama el acceso a los servicios de justicia. Y desde el punto de vista preventivo, pues tenemos unas acciones importantes con proyectos que trabajan directamente en comunidad, adelantando procesos pedagógicos. Tenemos un programa de prevención de violencia en jóvenes, un programa de prevención de violencia en mujeres que está en fase ya de socialización con actores clave de la ciudad y vamos a tratar de fortalecerlo para el segundo semestre de este año y en la medida de tener una mayor cobertura territorial. Estamos hoy en 9 comunas, quisiéramos pasar más o menos a unas 15 comunas, con personal muy preparado que trabaja directamente con los jóvenes, con mujeres, con niños, una cobertura en algunos colegios de algunas zonas de la ciudad que la misma comunidad nos ha mencionado. El año pasado logramos avanzar en el tema de los sistemas de videovigilancia que la ciudad tiene.
Y este año estamos nuevamente recobrando un espacio importante. Se acaba de configurar esta mañana una mesa para trabajar en todos los temas de salto tecnológico para el tema de la seguridad que la ciudad necesita, junto con la Fiscalía, la Policía Metropolitana, otros actores de la ciudad como en Cali. Creo que podemos tener unas buenas alianzas para que ese salto que nosotros creemos debe dar la seguridad en la ciudad, pues se dé y que todas estas acciones y medidas vayan complementando esa necesidad de tener un enfoque de la seguridad afianzado en un enfoque preventivo, en un enfoque que también pueda trabajar todo el tema de la disuasión, todo el tema indudablemente de la reacción frente a la comisión de delitos, y lo que hacemos es coordinar con el gobierno nacional lo que ya está pasando. Acaban de empezar los estudios para la nueva cárcel, el nuevo Palacio de Justicia en nuestra ciudad de Cali, que es una inversión bastante grande que hará la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hemos puesto y facilitado algunas condiciones para que ese hecho se dé, y lo que va a ser también la nueva cárcel de la ciudad, que ya empieza este año, los estudios de suelos y los estudios de la infraestructura. Esperamos que al final del año tengamos ya el estudio listo, y con esto vamos a comenzar a trabajar en lo que va a ser la gran inversión en esa nueva cárcel que necesita la ciudad, para que con dignidad y con protección de derechos humanos, quienes por alguna situación hayan sido fallados de manera condenatoria, pues puedan tener un proceso de recuperación y rehabilitación, y si se quiere resocialización. Estamos avanzando en eso, es la tarea que nos hemos impuesto, y bueno, seguimos en el ejercicio y ya miraremos cómo los resultados poco a poco van dando la razón a este ejercicio que tenemos de construir una seguridad integral para la ciudad. Profesor Carlos Vladimir, antes de que usted se retire porque tiene un compromiso, pero sí quisiera preguntarle por un tema que tiene mucho que ver con el componente de justicia, lo mencionaba Gustavo hace un momento, y es que los policías capturan a los delincuentes muchas veces en flagrancia, como ocurrió en noviembre pasado con los dos hombres que participaron en el asesinato de Felipe Tobón, pero se los vuelven a encontrar delinquiendo en la calle, con o sin brazalete, con detención domiciliaria, pero en actividad delictiva. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque la gente parece entonces no encontrar explicación para que esto ocurra, profesor. Sí, es que estamos en presencia, Gildardo, profesor Gustavo y el secretario lo conoce, por supuesto, de un problema muy complejo. Es decir, yo quisiera cerrar antes de retirarme con un poco la idea con la cual inicié. Estos problemas, cuando son tan complejos, desbordan todas las capacidades instaladas del Estado, y no solo aquí en Cali, es un problema generalizado. Por supuesto, en Cali hoy estamos en una situación de percepción muy compleja y de realidad también, por supuesto, muy compleja, pero la cuestión va un poco más en pensar hasta qué punto, cuando los problemas desbordan esas capacidades, lo que tú marcas con el tema de los policías, la capacidad de el acceso a la justicia, la capacidad de la propia justicia de procesar, de todas maneras, seguimos estando en un Estado social de derecho, o sea, hay garantías, hay procesos, hay instancias, hay debido proceso. Tal vez la gente quisiera una mayor efectividad, un efectivismo en la cometición del delito, en el juzgamiento del mismo. Entonces, todos esos aspectos hay que verlos como, en mi concepto, un desborde de capacidad. Y yo quisiera dejar una idea instalada. Es decir, el problema de la seguridad no lo podemos ver para resolverlo hoy, mañana o con el alcalde Jorge Iván Ospina. Tenemos que pensar más en un largo aliento. Les voy a dar solo un dato para dar cuenta de esta realidad. Cali en 30 años logró disminuir a la mitad su tasa de homicidios. En los años 90, 91, 92, años durísimos del cartel, años durísimos para esta ciudad y para esta sociedad, eran 82, 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos la mitad, 30 años después. ¿Qué ha hecho la ciudad en esos 30 años? Tenemos que examinarlos, son las investigaciones en clave comparada que hacemos desde la Universidad del Valle para entender qué es lo que debemos proyectar para la ciudad, y un poco la apuesta que estamos haciendo desde nuestros centros de estudio es pensar en cómo Cali en los próximos 10 años, no 30, pero sí en los próximos 10 años, es decir, en esta década, se puede meter en una reducción similar para que Cali entre en el promedio nacional, que son 20 homicidios. Pero eso no se va a lograr con discursos, con intenciones o con, por supuesto, reacciones a coyunturas tan enérgicas como las que hemos escuchado en la tarde de hoy, la tarde-noche hoy,
Eso se logra pues con coordinación de actores, con articulación, con acuerdos, con pactos ciudadanos, con entender que el problema es de largo plazo, con que Cali en los próximos 10 años puede convertirse en una ciudad promedio nacional, estamos en el doble del promedio, pero que tenemos que hacer cosas, todos los actores, por supuesto coordinando instancias, coordinando voluntades, coordinando esfuerzos, recursos. Esto va a costar mucho más de los 85 mil millones de pesos que tiene la ciudad año a año para invertir. Entonces hay que también pensar qué fuentes de recursos se van a utilizar, qué articulación se va a hacer con los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Y las soluciones, sí, uno podría decir algo que le suene a la ciudadanía y que la tranquilice hoy, pero realmente eso, y pues como analista lo tengo que decir, no lo va a resolver mañana ni pasado mañana un alcalde. Tenemos que hacer con un poco más de prospectiva, ver estos problemas con un poco más de acuerdos entre diferentes actores para ver cómo pensamos reducir principalmente la violencia homicida, que es la que atenta directamente contra la vida, pensar en reducirla a la mitad y que Cali sea en los próximos 10 años una ciudad promedio, que es lo que quisiéramos todos. Más allá de eso, sería un discurso, sería una salida normativa, sería un deber ser o un querer ser, que no lo voy a plantear porque efectivamente mi observación sobre el fenómeno de la violencia y la caracterización de la violencia no me da para decir que por más de que lleguen 3.000 policías o por más que invitamos los 80.000 o los 100.000 millones que no tenemos, no lo vamos a resolver de un año a otro. Hay que hacer pensamiento más en el largo plazo. La ciudad necesita, y con esto termino, excúsame Gildardo, por ejemplo, una política pública. Hasta ahora tiene un plan a 3 años, que es el PIX, que es el que formula el alcalde Jorge Iván en ocasión de la política pública nacional del señor Duque. Ahí están los PICs, por supuesto, pero también está la posibilidad para que las entidades territoriales piensen el problema a un horizonte de tiempo mayor. Está la oportunidad para que la ciudad formule la política pública y en esos 10 años construya acuerdos entre los diferentes actores para que entre todos nos pongamos de acuerdo en algo sumamente importante, que es la vida, y decir, bueno, nos vamos a meter en el promedio nacional 20, pero esto no son soluciones mágicas, ni va a presentarse por una superinversión o sobreinversión. Eso está demostrado en otros contextos sobre los cuales pues no hay tiempo para referir, pero sí es necesario pensar en esos horizontes, pensar en la oportunidad que tiene la ciudad de transformar en los próximos 10 años, de construir una política pública, de mirar enfoques y revisar enfoques, porque el enfoque de la seguridad, el enfoque de la mano dura también tiene limitaciones comprobadas en clave comparada en el contexto no solo nacional, sino latinoamericano. Entonces también hay que abrir un poco más la mirada a otros enfoques, no solo el de mano dura y bueno, todo lo que hemos estado acostumbrados a tener aquí en nuestro contexto. Gildardo, si puedo hacer una interpelación ahí también, yo creo que sí, claro. Bueno que... profesor Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, tengo que retirarme, excúsenme, tengo que atender otro asunto. Muchas gracias por la invitación, Gildardo, profesor Gustavo, secretario, muchas gracias. Bueno, profesor Gustavo, antes de su interpelación quería decirle, no he escuchado con la visión que usted tiene, además nacional, del tema de seguridad ciudadana, un elemento que es clave, y es que Cali es el epicentro del suroccidente colombiano para la migración, para los desplazados, pero también para problemas que tienen que ver con microtráfico y narcotráfico, y que potencian un poco a esta ciudad capital como el sitio y el escenario donde se zanjan muchas de las vendetas, de los enfrentamientos, de los problemas que tienen que ver con Putumayo, Chocó, Nariño, Cauca y hasta Huila. ¿No será que el gobierno nacional también ha dejado un poco sola a la ciudad y a sus autoridades para enfrentar un problema que se sale del departamento, que es regional? Sí, sin duda alguna, yo creo que de parte del gobierno nacional y desde Bogotá en general hay un olvido de todo el litoral pacífico en general, de toda la región pacífico, no solamente de Cali, y acá sin duda alguna se necesita ayuda del gobierno central. Pero a mí sí me parece que eso frecuentemente está siendo usado no solamente por el alcalde de Cali, sino por muchos alcaldes como una excusa para no hacer nada. Y yo sí te digo que mi interpelación al profesor iba un poco en el sentido de, si vamos a revisar las tendencias de los últimos 30 años, listo, empecemos a revisar también qué ha pasado en los últimos 11.
Y yo creo que hay unas cosas preocupantes que hay que revisar, porque es que lo que nos tratan de decir es que pues esto no tiene solución, entonces pues la conclusión es que cerremos la Secretaría de Seguridad porque la ciudad no tiene nada para hacer, pues estamos jodidos. Y qué tristeza que sea el panorama y la perspectiva para Cali. Pero si revisamos las cifras, pues yo creo que es importante rescatar efectivamente, como dicen, la evidencia de qué sí sirve y dónde hubo resultados. Y yo creo que es que ahí hay unas señales de alerta. Lo primero es que este enfoque supuestamente del diálogo y la prevención y las comisiones y hacer y pensar y el enfoque, pues pucha, pues que nos podemos pasar otros 10 años. Yo creo que el problema de seguridad en Cali está sobrediagnosticado. Todo el mundo sabe qué está pasando. En gran parte el narcotráfico sí, no es lo único, pero es una dinámica importante. Pero el problema también es que cuando vemos las cifras de que ha dado resultados, es preocupante que este enfoque que es clásico de la administración Ospina, ya lo vimos una vez y lo vimos con resultados nefastos. Es decir, el aumento de homicidios entre el 2010 y el 2017 fue de 200 homicidios. Y una reducción importante, que diría el profesor que de la noche a la mañana no se puede hacer nada, pero de un año a otro sí hubo una reducción importante de homicidios entre el 2013 y el 2014, con casi una reducción de 300 homicidios. El año pasado tuvimos una reducción de 50. Entonces, yo sí he una diferencia abismal de la noche a la mañana y de un año a otro. Entonces, sí es posible unos resultados contundentes con una acción contundente de parte del Estado local, pero esto necesita decisión, necesita menos pensadera, menos diálogo, realmente acciones, inversión y estrategia. Pero aquí no estamos viendo ninguno de los tres, Gilardo. Parte sí necesitamos a Bogotá, pero parte pasa porque nos damos cuenta que queremos un chicharrón y hay que resolverlo, pero no pensando que es que esto es imposible resolver en un año, pues. Se han dicho cosas importantes en esta noche. Por un lado, la explicación un poco de esta propuesta que busca seguridad integral para la ciudad. Desde el otro lado y desde la academia, los profesores Gustavo y Carlos Vladimir analizando un poco desde la coyuntura, el profesor Gustavo, un poco desde una forma más estructural, el profesor Carlos Vladimir, este fenómeno que hoy nos roba el sueño, que hoy nos quita un poco la tranquilidad y que preocupa mucho a los caleños y sobre el cual se están haciendo muchas propuestas. Por eso, le agradecemos, profesor Gustavo, por estar aquí en la quinta silla, por proponer, también desde su horizonte, desde su conocimiento. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa de Univalle TV. Claro que sí, Gilardo, mil gracias a ustedes y aquí listo para que sigamos disputando, que yo creo que este problema sí tiene solución y hay que hacer algo en el corto plazo. Muchas gracias, profesor. Gracias al secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, y también al profesor Carlos Vladimir Gómez. Volveremos el próximo lunes con otro tema de interés aquí en la quinta silla. Hasta entonces.